llegué aquí ayer me sentía como si estuviera llegando al corazón de una novela de Hermann Hesse, uno de esos monasterios, monasterio escuela, monasterio vivienda, monasterio todo, bueno, que son el escenario en el que transcurren gran parte de las novelas El juego de Avalorios o Narciso y Cosmundo, ¿no? Parece mentira que en esta España, que se deshace a pedazos por todas partes, todavía queden lugares así. Es como un bosque sagrado, ¿no? Seguro que todo esto está lleno de gnomos, está lleno de duendes, de sílfides, de náyades, en fin, de espíritus elementales. La verdad es que llegué aquí con ciertas reticencias, porque por lo que yo le dije a Javi que buscáramos un lugar en Cercedilla, es porque buena parte de mi infancia y de mi adolescencia transcurrió durante 15 o 20 días al comienzo del verano en un hotel que tenían en la parte de Cercedilla que está más allá de la vía de la estación, pero muy cerquita de la estación. Tenían el llamado Hotel Cercedilla, en fin, lo tenían los padres de este amigo mío del cole, que todavía vive, que todavía sigue siendo gran amigo mío, en fin, uno de sus amigos de la infancia que duran siempre. Y entonces en ese escenario transcurrieron, pues hombre, gran parte de mis primeras experiencias en la vida, de mis primeros amores, de mis primeros coqueteos, de mis primeros enamoramientos, de mis primeras amistades. Entonces era un mundo mágico para mí. Todavía sigue existiendo el Hotel Cercedilla, está ahí, es un edificio blanco, muy bonito, a la antigua, grande, en el que sucedían cosas verdaderamente pasmosas, porque veraneaba mucha gente de Madrid, gente de buenas familias, ¿no? Era gente acomodada, y se pasaban, era como un casino, se pasaban el santo día jugando al póker. Y por todos los lugares del hotel había timbas de póker, ¿no? Había un ambiente realmente muy estimulante. Entonces, ya en fin, la familia de mi amigo vendió ese edificio y lo compró una cofradía de monjas y me dijeron que era una residencia. Y entonces yo le dije a Javi, oye, busca ese sitio, si es una residencia. Bueno, más o menos es lo que estamos haciendo siempre en los encuentros eleusinos, es buscar residencias más o menos monásticas, y resulta que está cerrado. Y entonces, bueno, Javi derivó hacia allí, y yo me enteré hace nada, hace 3 o 4 días, de que no estábamos en el Hotel Cercedilla. Durante un par de meses he estado convencido de que por fin iba a regresar al Hotel Cercedilla, y nada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ese es el primer elogio, este lugar. Podemos seguir utilizando en el futuro, espero. Además, todo funciona muy bien, todo está muy limpio, las butacas son muy confortables, la comida, dentro de lo que cabe, también es mejor a la que nos han ido propinando en otras partes, la calefacción funciona bien, sale un chorro generoso de agua caliente de la ducha, gracias a cosas como las que ayer nos contó Félix Sanz, ¿no? Parece ser que es complicadísimo eso que salga agua caliente de la ducha. Yo tenía un amigo, Chicho Sánchez Ferrosio, que en aquella época heroica, ya sabéis que estoy escribiendo el segundo volumen de mis memorias, los años guerreros, los de las luchas antifranquistas, de Chicho Sánchez Ferrosio, cantautor por otra parte muy conocido, que ya murió. Bueno, lo metí yo en el Partido Comunista, pero luego se me escabulló y se hizo pro-chino. Y se metió en el Partido Comunista pro-chino y acabó en Albania, que era el único país prácticamente en la órbita soviética europea que era pro-chino en aquella época, y se fue ahí a trabajar a la radio Albania, a Radio Tirana, como traductor. Y entonces me contaba que por las mañanas, cuando abriese el grifo en fin, del lavabo o de la ducha o de lo que fuera de tu habitación, podías averiguar si había chinos en el hotel. Y yo decía, no es posible que abriendo el grifo. Y dice, sí, porque si había chinos había agua caliente, si no había chinos no había agua caliente, ¿no? Bueno, en fin, así que en esta residencia la verdad es que todo funciona admirablemente bien. Primer elogio. Segundo elogio, la sesión de ayer. La verdad es que la sesión de ayer, no todos estuvisteis en ella, pero casi todos, fue una sesión, bueno, un poco extemporánea, un poco insólita, en fin, en la trayectoria de los encuentros eleusinos, porque fue una trayectoria profana, y lo que hemos intentado hacer siempre es adentrarnos en el ámbito de lo sagrado, huyendo del ámbito de lo profano, y sin embargo ayer fue una sesión profana, en la cual por una parte tuvimos a alguien que en definitiva no es un político, porque tampoco se puede decir que Félix Sanz, espía mayor del reino, sea un político, pero bueno, que duda cabe que tiene mucho que ver con ese mundo para mí abominable que es el de la política. Y la verdad es que me pareció un hombre extraordinariamente simpático, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente amable, y que daba gusto, que de repente se encuentra uno con una persona que viene de ese mundo y que da gusto estar con él. Yo, la verdad es que lo haría jefe del gobierno. Probablemente, ¿no? Otro gallo nos cantara, si un hombre como Félix Sanz fuese jefe del gobierno, y además era un espía. Claro, un escritor tener un espía al lado, pues no está bien, algo que hace mucha ilusión, ¿no? Y luego, bueno, pues también Jorge Bustos, claro, de repente se estableció aquí una curiosa pugna, ¿no? Entre Pangloss y Voltaire, por así decirlo, inteligente, también simpático, culto, etcétera, etcétera, hasta guapo, me decían las chicas, y la verdad es que estuvo muy bien porque
demostraba cómo, partiendo exactamente de lo mismo, se puede llegar a conclusiones completamente diferentes, porque la verdad es que la descripción que él hacía de la sociedad actual y del hombre de nuestros días es muy parecida a la descripción que yo también hago. Sin embargo, ese mismo telón de fondo a él le lleva a conclusiones absolutamente diferentes a las mías en lo que se refiere a la manera de solucionar los problemas del hombre, al futuro del hombre y a todas estas cosas. Y me gustó mucho la sesión de ayer. Seguiremos organizando cosas así, espero. Bueno, y ahora me toca a mí, tenía que haberlo hecho ayer cambió el orden, el turno de intervenciones, porque Félix Sanz no podía venir más que cuando vino, y también Jorge Bustos, se nos fueron los dos prontitos, no pudieron estar aquí con nosotros como hubiera sido deseable, y entonces mi charla pasó a este momento. La charla, como sabéis, este título, El Jardín de las Hespérides, se refiere, al momento en el que este libro, Carlo Lisiavidis, se echa a andar. El Jardín de las Hespérides es uno de los mitos más antiguos, no ya del paganismo, sino incluso anterior al paganismo, porque es el mito de que el saber, el paraíso, la felicidad, la tierra de los dioses está al oeste, está en el Ilus Tempus, en el Érase una vez, está fuera del espacio y por lo tanto también fuera del tiempo, está más allá de algo que mencionó ayer también Félix Sanz, que son las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, todos lo sabemos, eran el non plus ultra. Quien se aventuraba más allá de las columnas de Hércules se estaba aventurando en el Hades, en el océano tenebroso, es decir, en un mundo del cual se ignoraba absolutamente todo. Las Hespérides, en realidad, a lo que se refiere el mito de las Jardín de las Hespérides es a las manzanas del Jardín de las Hespérides, son las nubes arreboladas por el sol poniente, en el momento del crepúsculo adquiere esa tonalidad rosácea, y la búsqueda de esas manzanas de la inmortalidad, pues es lo que conduce, por ejemplo, al gran héroe primordial, al gran héroe fundador de las Españas, que es Hércules. Varias de las 13 hazañas de Hércules transcurren en España, entre ellas la de los bueyes de Gerión, que no son ni más ni menos que el origen de la tauromaquia. Yo he estado estuve hace cosa de mes y medio, pasando una semana en Arcila, en Marruecos, en lo que fue protectorado español, y muy cerca de Arcila, pegadito al Arache, donde, por cierto, yo en el Arache, no sé si lo he contado alguna vez, recibí una de las lecciones lingüísticas y me la dio precisamente un moro. Yo viví 2 años en Fez, iba a menudo por allí, y fui con un amigo mío que ya murió, Manuel Bayo, un día a comer al Arache, y pedimos para acompañar a la comida, muy cursis nosotros, un vino de rosé, de rosado. Cosa que no existe, el vino rosado es una cursilada, ¿no? Y entonces aquel camarero de viejo estilo, camareros de los de toda la vida, claro, hablaban muy bien el español del Arache. Nos miró y nos dijo: querrán ustedes decir clarete. Queremos decir clarete. Bueno, allí muy cerca del Arache, vamos a 5 o 6 kilómetros, está un lugar que he visitado ahora por tercera vez, que es precisamente el lugar donde se radica la leyenda del Jardín de las Hespérides, que es la ciudad romana de Lixus. Entonces, es una colina que está, solamente se ha excavado 1/10 parte, hay 9 décimas partes por excavar, y a pesar de eso, por todas partes surgen ruinas maravillosas, pedazos de templos, estatuas, anfiteatros, mazmorras, estanques, de todo. Y, en fin, trepa que te trepa. Yo iba acompañado por mi hijo Aquela y por su madre Naoko, y realmente cuando llegas a lo alto de este pináculo, de este mogote, se contempla un paisaje verdaderamente extraordinario, una llanura infinita que conduce hasta Alcazarquivir, surcada por ríos poderosos, ríos de estos anchos, serenos, y al otro lado el Atlántico. Era la hora del crepúsculo cuando yo estuve allí, y verdaderamente con estas nubes arreboladas era un espectáculo extraordinario. Incluso Aquela lo percibió, a pesar de sus 5 años. Saltaba por allí, triscaba, me hacía preguntas. Fue una jornada fantástica que he vivido hace muy poco. En Alcazarquivir, por cierto, sucede uno de los episodios de este libro más hermosos de toda la historia de España, y es cuando es el episodio de la batalla de Alcazarquivir. En Alcazarquivir murió pues nada menos que el legendario rey Don Sebastián, que era, por así decir, Maitreyi, era el Calpi, era el que ha de venir, era la parusía, era el hombre en el que estaban depositadas todas las esperanzas de Europa, de España, de Portugal, sobre todo de España y de Portugal en aquel momento. Y bajó allí a enfrentarse a la morisma, y recabó la ayuda de Felipe II, el rey de España, y Felipe II le envió el mejor de sus generales. El mejor de sus generales, que es, a su vez, dicho no ya por mí, sino dicho también por Ortega, uno de los grandes poetas de la historia de España, don Francisco de Aldana.
Don Francisco de Aldana estuvo como general en Flandes, y allí entró en contacto con otro de los grandes de la historia de la cultura española, Arias Montano, que llegó a ser el director de la Biblioteca del Escorial. Arias Montano pertenecía a una secta, la secta de la familia Caritatis, que era una secta así a mitad de camino entre el cristianismo ortodoxo, entre el luteranismo que se abría paso en aquellos años, una secta esotérica, una secta exquisita, una secta que en definitiva lo que predicaba era el viejo Beatus Ille de Horacio o de Fray Luis de retirarse del mundo. Entonces este general potentísimo, brillantísimo, que había triunfado en 1000 batallas, quería retirarse al Monte Rubul, en tu San Sebastián, Álvaro, y pasar allí el resto de sus vidas monásticamente retirado del mundo y de sus pompas. Pero cuando el rey Felipe lo llamó para que ayudara al rey Sebastián en la batalla de Alcázar-Quibir, no podía negarse. Y entonces bajó, lo ayudó y murió allí. También murió exactamente igual que el rey don Sebastián en Alcázar-Quibir, y hay una leyenda, que será cierta o no será cierta, que dice que en un determinado momento don Francisco de Aldana, desarzonado del caballo, el fragor de la batalla, cuando ya la morisma ganaba, pues se encontró con el rey don Sebastián, y el rey don Sebastián le ofreció su caballo para que escapara. Y don Francisco de Aldana le dijo: señor, ya solo es hora de morir, aunque sea a pie. Bueno, Edgar Ruiz Evidis es la gran aventura de mi vida. Es la gran aventura de mi vida, y es una aventura que tiene tintes, por una parte victoriosos, que duda cabe, y por otra parte también tintes dramáticos. En realidad es lo único dramático de verdad que a mí me ha sucedido en la vida, e intentaré un poco explicarlo. El tono de esta charla mía de hoy va a ser un tono muy personal, va a ser un tono muy confesional. Acaba de aparecer, y este es un poco el motivo de este curso, de que este curso se llama así, el Jardín de las Hespérides, y sea en definitiva un curso sobre Edgar Ruiz Evidis, sobre la España mágica. Acaba de aparecer una nueva edición de este volumen que tengo yo ahora, que es la 74ª edición. Edgar Ruiz Evidis, que apareció en 1978, en el Día de los Santos Inocentes de 1978, es, y perdonadme la vanidad que pueda haber en esta afirmación, es seguramente el único clásico que se ha escrito en la literatura española en los últimos, en fin, desde que murió el caudillo como poco. ¿Qué es un clásico? Un clásico es un libro que se sigue leyendo en X número de años o de décadas después de su aparición. Bien, este es el único libro que ha permanecido en las librerías españolas desde entonces. Por supuesto, a partir de un determinado momento, por un lento goteo de ventas, pero siempre ha habido algún ejemplar de Edgar Ruiz Evidis en una librería española. Esto en estos tiempos en el que los libreros ni siquiera abren las cajas de los libros que les envían las editoriales, no por maldad, sino porque no hay espacio literal para colocar los libros en las escasas librerías que van quedando, y el aluvión tremendo de libros que se publican, en estos momentos en que los libros o no llegan ni siquiera a salir de sus cajas, o duran 48 horas incluso, y si no se venden en las primeras 48 horas, el librero los devuelve. Bueno, el hecho de que un libro haya permanecido durante 40 años en las librerías es casi un milagro, y convierte ese libro, pues no tanto por mérito mío, sin duda alguna, como por mérito de determinadas circunstancias que concurren en él, en el único clásico, creo yo, que se ha publicado en España en el último medio siglo. Lo único que soy, el drama de mi vida consiste en que lo único que soy es escritor. Yo no soy nada más que escritor, y nunca he querido ser nada más que escritor, y nada de lo que he hecho en mi vida, todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho exclusivamente para ser escritor. Sin embargo, por culpa del éxito inusitado alcanzado por este libro, me convertí, bueno, en un personaje, en un personaje, bien dicho, es decir, dejé un poco de ser persona a los ojos de la gente y me convertí en un personaje. Es verdad que yo alimenté ese fuego apareciendo en programas de televisión, vino organizando escandaleras, en fin, todo eso me llaman provocaciones, etcétera, etcétera. De tal manera que en estos momentos, bueno, hay muchísima gente que en mí ve, antes que al escritor, o ve al presentador de programas de televisión, ve al periodista, o ve al sátiro escandaloso que se dedica a intentar seducir a todas las mujeres que transitan por el país. Todas no, pero en fin, algunas sí, todo hay que reconocerlo. Bueno, verdaderamente yo, que soy una persona extremadamente tímida, que a mí lo que me gusta es pasar inadvertido, que detesto el éxito, que detesto la fama, que detesto el prestigio, que detesto todas esas cosas, por culpa de este libro perdí el anonimato.
Mi maestro Epicuro, que es uno de mis grandes maestros, decía que la felicidad estriba en vivir oculto. No lo sabéis hasta qué punto eso es verdad. No lo sabéis, la gente suele tener envidia del éxito. El pueblo llano por lo general anhela el éxito, anhela ser conocido, cree que la popularidad es cosa buena, es un infierno. Es algo mortal y sin embargo yo realmente, si yo pudiera hacer lo que deseo, yo me haría una operación de cirugía estética de tal manera que fuese irreconocible, o saldría a la calle con burka, o sencillamente no saldría a la calle y me encerraría como la momia de Tutankamón en un sarcófago, ¿no? Entonces, bueno, todo eso procede de este libro y me lleva a decir que si yo ahora estuviera 5 minutos antes de la aparición de Gárgoles y Avidis, no lo publicaría. Dejaría que se publicase a título póstumo, ¿por qué no? Pero no lo publicaría. Claro, esto es muy fácil decirlo ahora, ¿eh? Es muy fácil decirlo ahora y el éxito que iba a conseguir un libro como este era absolutamente imprevisible. Que un señor totalmente desconocido, como lo era yo en aquel momento, se marcara un tocho de 2000 páginas, de 4 volúmenes, escrito en un lenguaje barroco, exuberante, recargado, castigado, difícil de entender, que obligaba continuamente a recurrir al diccionario, y encima hablando de cosas rarísimas que habían sido por completo olvidadas en el mundo occidental y en España. Era imposible, no ya que este libro tuviera éxito, sino que este libro se publicara. Y sin embargo, el libro no solo se publicó, sino que se convirtió en lo que ha sido seguramente también el mayor bestseller del posfranquismo, porque este libro aparece en el 78 y en el 79, en el 80, en el 81 no, y luego en el 82 y en el 83 vuelve a ser el libro más vendido de cuantos aparecían en las librerías. Es decir, durante 4 años, incluso con una interrupción de un año. Eso es muy difícil. Un libro, después de haber desaparecido de las listas un año, vuelva a ellas. Le dieron el Premio Nacional de Literatura, como más o menos apunté ayer. Bueno, provocó una conmoción en ámbitos en los cuales yo jamás había pensado al escribir el libro. Yo lo dije ayer y vuelvo a decirlo ahora. Yo lo único que quería hacer era literatura, porque es lo único que he querido hacer toda mi vida. Y esto es literatura. Y en gran medida, si esta charla le he puesto el título de Un país que nunca existió, es porque, en cierto modo, es verdad, este país no existió nunca. Este libro es un sueño. Yo soñé este país, lo inventé una Alicia en el País de las Maravillas, y sobre todo viendo lo que ha sucedido ahora, uno llega a la conclusión de que efectivamente todo esto no existió nunca. O sí, vaya usted a saber. Bueno, ese niño que quería ser escritor lo quiso ser desde la más tierna infancia, y yo ya a los 8, a los 9, a los 10, a los 11 años había escrito bastantes novelas, bastantes obras de teatro, algunas de ellas incluso estrenadas en el trastero de la casa en la que vivía, y luego me adentré por el terreno de la poesía, y en mis años universitarios fundé una revista de poesía, Aldebarán, publiqué bastantes poesías por aquí y por allá, iba escribiendo, etcétera, etcétera. A todo esto, mi gran maestro, uno de mis grandes maestros literarios, era Hemingway. Y entonces apliqué desde el primer momento, en fin, lo que es uno de los mandamientos del decálogo de Hemingway, que dice, aconseja al escritor, para poder llegar a ser escritor, mezclarse estrechamente con la vida. Y empecé a mezclarme estrechamente con la vida, y me mezclé estrechamente con la vida, bueno, de una forma muy precoz y, en fin, y con mucho ímpetu. De tal manera que a los 19 años ya estaba en la cárcel, estuve 5 años en la cárcel. La última vez que estuve en la cárcel, no, mejor dicho, la penúltima vez que estuve en la cárcel, me casé, que ya hay que querer mezclarse estrechamente con la vida para casarse en la cárcel a los 20 años, tenía ya un hijo a los 21 años, me descasé, volví a ir, rapté a una mujer con pasaporte falso, me la llevé a Italia, volví a Italia, cambié de mujer, etcétera, etcétera, en fin, entre todos estos vericuetos del mezclarse estrechamente con la vida, en 1964 me fui al exilio. Me fui al exilio sin pasaporte. Tengo que decir que yo quería convertirme hasta tal punto quería ser escritor, que quería ser yo personaje de novela. De ahí que intentara, que hiciera todas estas cosas para convertirme en un personaje de novela. De ahí también que toda mi obra literaria, incluso esta, es una obra autobiográfica. A mí me gusta mucho ese poema de Borges que dice, a veces en las tardes una cara se dibuja en el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos devuelve nuestro propio rostro, ¿no? Y entonces, pues como la literatura que a mí me gustaba, que es la literatura que suele gustar pues, a los niños que se ponen a leer vorazmente a los 5, a los 6, a los 7, 8 años, es una literatura de aventuras, pues yo quería correr aventuras y empecé a correrlas desde el primer momento. Entonces, cuando en el 1964 me fui al exilio,
me fui sin pasaporte, me fui con el pasaporte de un amigo. Me fui en circunstancias realmente azarosas con el pasaporte de un amigo y 7.000 pesetas en el bolsillo. Ayer, en la comida, con Álvaro Bermejo y con Jesús Callejo y con otros amigos, me preguntaban si yo tenía malos recuerdos. Yo no tengo ningún recuerdo malo, ninguno. No consigo, por más que rebusco en mi ayer, no tengo ningún recuerdo malo porque tengo el privilegio del escritor. Para el escritor todo es útil, todo es bueno. Aunque tengas la lepra y estés ahí arrojado en una mazmorra, atado con las sabandijas y con aguas de la cintura, eso va a servir para enriquecer tu obra. De tal manera que se produce el único gran privilegio que tiene el escritor. El escritor no se va a convertir, como creen muchos de los chicos que ahora quieren ser escritores, en un ser glamuroso, en un ser que va a aparecer en la tele, en un ser que va a ganar mucho dinero, en un ser que va a ligar mucho. No, todo eso a veces pasa, pero no tiene nada que ver con la literatura. El gran privilegio del escritor es que es el rey de sí mismo, y puede dedicar el tiempo que le dé la gana y el montón de folios que le dé la gana a escribir sobre cualquier tema que le dé la gana durante todo el tiempo que la vida le conceda. Puede ser que esto lo tenga que hacer en un desván devorado por las ratas, da igual. En ese desván el escritor es rey. Bueno, pues entonces a mí, por ejemplo, supongo que al común de los mortales se le cuenta que un señor tiene que irse sin pasaporte, o mejor dicho, con el pasaporte de un amigo que era más bajito que yo, 10 años más que yo, y que encima era pelirrojo, y se va con 7.000 pesetas en el bolsillo, pues le parecerá un mal recuerdo. Vamos, a mí me produjo un gozo infinito todo aquello, ¿no? Total, que llegué a Italia, estuve un par de años en Italia sin pasaporte, era otro mundo. En fin, en mi novela El camino del corazón hay una cita de Kipling que dice: todo esto no digáis que no lo aviso tan perdido, estoy ya como la Atlántida. Y es verdad, estas cosas de las que yo os estoy hablando ahora, los jóvenes seguramente no las pueden entender. Ese mundo ha desaparecido, ese mundo no existe. Yo llego a Italia sin pasaporte, sin documentación, y sin embargo a los 15 días de llegar estoy trabajando en la RAI. Estoy como profesor en la Universidad de Pescara y me he convertido, bueno, en un profesor de la universidad, en un periodista, en fin, que gana el dinero suficiente para vivir con holgura y que es respetado por la sociedad. Nadie me pidió nunca un documento. Y durante 2 años permanecí así, sin documento alguno. Era maravilloso aquel mundo, ¿no? Y un buen día, pues, me descubrió la policía italiana, pero ahora descubrió sencillamente que yo no me había molestado en pedir el permiso di soggiorno, el permiso de residencia, y dejó un papelito en la casa donde yo vivía diciendo que por favor el señor Sánchez que se presente mañana en la Questura de Roma para que le demos los papeles de la residencia. Naturalmente a la policía no se le podía pasar por la cabeza que ese honorable profesor de universidad y periodista carecía de documentación. Y entonces ahí empieza verdaderamente mi gran aventura y la que me conduce a la gran aventura de la Vides. Me presento al día siguiente en la Questura de Roma, y cerca de Stazione Termini, entro, en fin, en la sala donde había toda una serie de plumillas ahí escribiendo, y me dijo al mariscal Sarracina, un siciliano, así, encorvado, en fin, casposo, tal, que estaba rellenando formularios con pluma de tintero, con el tintero encima de la mesa, pluma de plumilla, vamos, que sin levantar la vista del papel me dice: señor Sánchez, deme usted el pasaporte que tengo que darle el permiso de residencia. Y le digo: no tengo pasaporte, soy exiliado político. Alzó la cabeza, el estupor que aquella frase le produjo lo llevó a dar un papilotazo al tintero, y se cayó toda la tinta emborronando los papeles y formularios que estaba rellenando en aquel momento, y me dijo: mire usted, no le he oído, salga por esa puerta y vuelva mañana con un pasaporte. Entonces me encontré arrojado al tráfico de las calles de Roma intentando conseguir un pasaporte en 24 horas, ¿no? Entonces lo primero que hice fue irme a la Embajada de España ante la Santa Sede, porque el embajador era Sánchez Bella, que fue un político conocido de la época de Franco, era amigo de mi madre y me conocía a mí, etcétera, etcétera. Y Sánchez Bella me recibió amabilísimo, como los suelen ser todos los embajadores, y me explicó que fue muy gracioso también, porque en un determinado momento de mi conversación con Sánchez Bella, bueno, os podéis imaginar, quizá alguno de vosotros haya estado, lo que es la embajada de España ante la Santa Sede. Bueno, es lo que queda del Imperio Español. Vamos, es el esplendor del César Carlos. Es un palacio imponente allí al lado de Plaza de España, de la Vía Sistina, de la Vía del Corso, con habitaciones y habitaciones y salones como decorados. En fin, una gran obra de teatro, una auto sacramental. Se ven decenas de salones. Es el año pasado en Marienbad aquello. Y entonces de repente estaba yo, el embajador estaba aquí, yo estaba sentado enfrente y vi que el rostro del embajador se iluminaba y empezó a agitar la mano y a gritar: ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Venga usted! Ya volví la cara y vi a Pérez.
Pérez era un oscuro funcionario, también casposo y tal y cual, también encorvado, vencido por la edad, que acudió solícito a la llamada del embajador y dijo: Pérez, es que quiero presentarle a Dragó. ¿Recuerda usted que dio todos los papeles, todos los informes para la policía, por lo que luego detuvieron a Dragó en Nueva España? Pues Dragó, este es Pérez, el hombre que le denunció. Pues Pérez y nos estrechamos la mano sin saber muy bien qué decir el uno del otro. Bueno, total, el embajador Sánchez Bella me dijo que no me podía dar un pasaporte, que yo estaba en busca y captura, y que lo único que podía darme era un salvoconducto para volver a Italia, 15 días para volver a España. Muchas gracias, embajador, no es eso exactamente lo que yo busco, y me fui. Y entonces ya me fui a ver a Corrado Aullas, que un gran amigo mío italiano, que entonces era crítico de Teatro del Avanti, que había estado envuelto conmigo, en fin, avatares de la lucha política antifranquista, que trabajaba en la RAI, que era el que me había llevado a la RAI, y en fin, que tenía... Ahora es un escritor muy conocido, que además curiosamente ha sido también durante muchísimos años el hombre que ha hecho el programa de libros en la televisión italiana, en la RAI, con lo cual nuestras vidas realmente han transcurrido de forma muy paralela. Bueno, Corrado Aullas, que vive todavía, gracias a Dios, llamó por teléfono a la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces estaba el centro izquierda en el poder en Italia, y que esa misma tarde, todo pasaba así a gran velocidad, esa misma tarde me citó y me dio un título de viaje válido para salir una sola vez al extranjero. Con eso yo regularizaba mi situación y dije: Tate, esta es la mía. Y efectivamente dije, calculé todo y me fui. Esta historia seguro que os la he contado ya, porque la voy contando por todas partes. El día 1 de agosto, con ese título de viaje válido para salir una sola vez al extranjero, me fui a Atenas, me presenté en el consulado español en Atenas y me encontré con el canciller. El canciller de Atenas, personaje memorable, era un Pope de los antiguos, Pope con sotana de Pope, con barba de Pope, con sombrero de Pope, tal, y era la única persona que el día 1 de agosto estaba en el consulado, todos los diplomáticos estaban de vacaciones, claro, y entonces le conté una historia maravillosa. Fue una de las veces en mi vida que descubrí, bueno, el poder del relato, el poder de la invención, el poder de la fábula. Dije, bueno, yo a este hombre no le puedo contar la verdad, porque no me va a dar un pasaporte si le cuento la verdad, y entonces le dije que el día anterior, volviendo de Creta al Pireo en un barco, que me asomé a la popa del barco para asistir a las piruetas de unos delfines que venían detrás del barco, y que llevaba el pasaporte en el bolsillo pechero de la camisa y se me cayó al mar. Y el Pope no pestañeó, dijo: ¿cómo se llama usted? Fecha de nacimiento, el nombre del padre, el nombre de la madre, y me dio un pasaporte de persona normal. Gracias a ese pasaporte yo pude aceptar la invitación que muy poco antes me había formulado la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio para convertirme en profesor de la misma, y allá que me fui. Y así empezó mi gran aventura asiática. El camino que está recogida, en fin, como muchos de vosotros sabéis, en el Camino del Corazón.